buenas tardes a todos nuestros seguidores de LP Pasión por el Derecho. En esta oportunidad tengo el placer de entrevistar al doctor Luis Alfaro Valverde, quien es profesor ordinario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster por la Universidad Complutense de Madrid y se encuentra doctorando por la Universidad de Girona. Actualmente es miembro del grupo de investigación GIDEPROC de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de juez especializado en lo civil y fiscal provincial civil titular. Asimismo, ha sido docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Academia Nacional de la Magistratura. Finalmente, es investigador en la Cátedra de Cultura Jurídica, Universidad de Girona, España. Bienvenido, doctor, a esta entrevista. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Cuéntenos. Muy bien, muchísimas gracias. Ante todo, muy amable y agradecido por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí en LP Pasión por el Derecho. Espero que podamos tener un diálogo interesante sobre un tema que siempre es importante reflexionar sobre el tema de la tutela cautelar. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de tenerlo a usted el día de hoy aquí en nuestras instalaciones. Así que el tema seleccionado para el día de hoy es el contradictorio previo en la tutela cautelar. Entonces, para iniciar, hablemos un poquito sobre los principios que son consustanciales a todo proceso dentro de las medidas cautelares. Estos son principalmente tres: la dualidad, la contradicción y también la igualdad. Pero para nuestro tema de hoy, el más importante o el que nos interesa tocar es el contradictorio. Entonces, quería preguntarle primero, ¿cómo podemos nosotros definir al contradictorio, a este principio de contradicción? Sí. Bueno, entre diversos principios, esto depende de cuál es la concepción que tenemos de qué entendemos por principio jurídico y en particular de principio jurídico procesal. El contradictorio, pues es uno de los fundamentales, diría yo. De hecho, si bien existe debate sobre cuáles son o a cuáles podríamos llamar como principios jurídicos, a veces los teóricos hacen una lista bastante amplia de diversos principios. El legislador también, un poco que no es muy serio al denominar en los títulos preliminares en códigos procesales, pues hace una lista y atribuye a todo con nombre de principio. Pasa también lo mismo en la jurisprudencia, pero en algo que sí están de acuerdo es que el contradictorio definitivamente es el elemento consustancial para todo tipo de proceso. Es decir, no hay un proceso ni formas de tutela jurisdiccional que no responda a la necesidad de este principio jurídico, que no solo es un principio jurídico, que incluso el mismo Tribunal Constitucional reconoce dentro del debido proceso como un derecho fundamental procesal. El contradictorio es un derecho fundamental procesal, a partir del cual pues las partes tienen la oportunidad de participar en las decisiones del juez. Todo el proceso es un lugar común en donde se da una coparticipación de los destinatarios de las decisiones para la toma de decisiones. Todas las formas, incluyendo la cautelar también. Entonces, quería preguntarle si usted cree que hizo bien nuestro legislador tomar como regla general dentro del proceso cautelar que éste se realice con reserva, es decir, sin conocimiento del sujeto pasivo en este caso. Las reglas que tenemos en el proceso civil vigente es que la tutela cautelar, es decir, el trámite de las medidas cautelares, se desarrollan sin escuchar a la contraparte o a la parte afectada de la medida. Es decir, la dinámica será entre el solicitante de la medida y el decisor. La contraparte se entera con la ejecución ya de la medida. Entonces, esta particularidad proviene pues por el legislador del 93, que consideró que habría buenas razones por las que es preferible que la contraparte no se entere o no sepa, ¿no? Bueno, aquí hay varias razones, pero a mi consideración no han sido muy sólidas, sobre todo desde el punto de vista comparado. Creo que el contradictorio es uno de los principios no solo jurídicos, sino también de carácter epistémico, que tiene un valor fundamental en la construcción del conocimiento de los hechos del decisor. Es decir, cuando el juez escucha solo a una de las partes, tiene una visión parcial de los hechos y de las pruebas para decidir. Entonces, en una decisión tan importante, pues significa afectar los bienes o derechos de la contraparte, es importantísimo atender, aunque esto parezca obvio, aunque esto parezca innecesario, y aunque con esto de repente se corre el riesgo que la contraparte, como se dice, y no siempre es así, pues pueda transferir todos sus bienes, ¿no? Si hay un riesgo de infructuosidad. Pero esta razón no parece tan fuerte como para necesariamente haber diferido como única regla. En el Perú, aquí ahora, las medidas cautelares en los procesos no penales
en general se tramitan sin conocimiento de la contraparte. Entonces el contradictorio se ha diferido, ¿no? Entonces, esa es la única regla, ni siquiera hay excepciones, y eso es lo preocupante, ¿no? Exacto, justamente hablando de este tema le quería preguntar si usted considera que en lugar de tener esta regla como general, ¿no? Deberíamos nosotros o nuestro ordenamiento jurídico estipular algunas causales o supuestos específicos excepcionales de los cuales debamos utilizar esta reserva en lugar de hacerlo de forma general. Por supuesto. El solo hecho de hablar de reserva en un Estado constitucional, es decir, que procesos judiciales se realicen sin conocimiento de las partes, ya suena extraño. Ya no es compatible con la idea de un proceso que aspira a ser un modelo compatible con la Constitución, ¿no? Con las garantías que estos defienden. Claro. Entonces, no hay decisiones judiciales reservadas, sobre todo porque estas van a tener un efecto en la contraparte o en las partes del proceso. ¿Sí? Lo más próximo a ellos serían unas decisiones tipo sorpresas, como los italianos lo decían. Pero en un Estado constitucional esto no puede entenderse. El proceso también es un lugar común de espacio democrático. Y esto es así, significa que las partes deben tener la oportunidad, ambas, de participar en la construcción de las decisiones judiciales. Y desde el punto de vista comparado, la mayoría de sistemas procesales, aquí y ahora, pero que desde hace mucho tiempo, adoptan modelos en donde hay una regla, ¿sí? Escuchando siempre a la otra parte. Esta es la regla, lo usual. Parece extraño, pero en el Perú, aunque se normaliza esto, aunque parece que ya todos hemos aceptado que esto está bien, que no se escucha a la contraparte, si uno sale de las fronteras y mira el derecho comparado, dará cuenta pues que sucede todo lo contrario. Más bien la regla es escuchar a las partes. Claro. La excepción es inaudita altera par. Hay supuestos muy excepcionales, porque el contradictorio sigue siendo un valor fundamental para una buena decisión judicial. Escuchar a las partes, ver y evaluar su información o datos que presentan, es la mejor garantía de tener una decisión más correcta. Claro. ¿No? En ningún caso, o en todo caso, habrá que evaluar algunos supuestos. Por eso que la regla siempre es escuchar a las partes. Hay supuestos muy particulares en donde puede diferirse, pero es siempre la excepción, no es la regla. Aquí reitero, y aunque esto quizás no se discuta mucho en el Perú, pero que creería que debería retomarse esta discusión, solo tenemos ese trámite, inaudita altera par. No así, por cierto, pasa también en otros procesos. Por ejemplo, piensen en el proceso penal. Para que una persona se discuta su detención preventiva, se hace una audiencia. Es curioso. Y ahí el tema importante, el valor importante es la libertad. Y no obstante, igual es una persona que está convocada a audiencia. En un proceso no penal se discuten derechos y bienes. Entonces ahí con más razón debería ponerse la oportunidad de escuchar a la contraparte. No sé si en una audiencia o corriendo traslado para que absuelva, pero la oportunidad de que ambas partes participen es la forma regular de todo proceso judicial. El proceso cautelar no debería ser la excepción en los procesos no penales. Claro. Entonces, en nuestro caso particular, el Perú es diferente a otros ordenamientos jurídicos. No sé si usted nos podría dar un pequeño alcance en el derecho comparado con Italia o España, quizás. Por supuesto. Por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil española establece ya desde la vigencia del año 2000, la actual ley, un procedimiento general que siempre es con una vista, una audiencia en la parte, para que ésta pueda decir lo que tenga que decir. Son sus bienes y derechos que se van a afectar y debe tener la oportunidad de manifestarse. Siempre hay ese riesgo de que pueda eludir los bienes o transferir sus derechos o bienes. Por supuesto, esto está aquí en cualquier lugar, pero no por ese miedo o temor se le priva la oportunidad de ser escuchado. Luego hay supuestos excepcionales. Pero lo curioso es que aun cuando se pueda diferir el contradictorio, es decir, como tenemos aquí a modo de excepción, siempre una vez que se comunica a la contraparte puede oponerse, puede participar, ¿no? Pero razones son como piensen, por ejemplo, que una persona, el demandante tendría que ofrecer razones por las que hay un riesgo muy fuerte, no sé, el demandado es un sujeto no crédito, está en Infocor, central de riesgo. Por supuesto que en esas situaciones existe una posibilidad muy alta de que transfiera sus bienes y cuando se le embargue no encuentre nada, por ejemplo. Pero esta queda a cargo del solicitante. No puede ser un estado en la que el demandante, simplemente con un pedido, cumpliendo ciertos requisitos, por supuesto, pueda el juez solo decidir a partir de esa información y no escuchar a la contraparte, ¿no? Claro. Y sin escucharla después. Luego se han en el Perú establecido algunos mecanismos que hay un poco mejoran el estado de cosas, pero sigue siendo, creo que desde el punto de vista comparado, también pasa con
el derecho procesal italiano, siempre hay una regla, esto es casi uniforme en el derecho comparado, ¿no? Es curioso porque cuando se estableció en el Perú este procedimiento particular o peculiar, se dijo que en todos lados, en todo el mundo, era así, ¿no? Era preferible que se reserve, sea casi como secreto este procedimiento, ¿no? En un Estado constitucional esto es inadmisible, ¿no? Pero en realidad basta mirar un poco desde hace un tiempo, que en realidad el fenómeno fue contrario. Exacto. La mayoría de sistemas, como pasa en el proceso penal, como pasa en el procedimiento arbitral, incluso también siempre la regla es que las afectaciones de los bienes y derechos de la contraparte deben ser resultado de su oportunidad para participar y dialogar. Son sus bienes y derechos, ¿no? Claro, Entonces sí. hay que escucharle, puede tener algo que decir. Ajá. Y en este caso en particular de nuestro procedimiento regulado dentro del Código Procesal Civil, ¿qué problemáticas encontramos, ¿no? En este ámbito de medidas cautelares y sobre todo del contradictorio? Sí, si uno analiza cada una de las medidas cautelares, se dará cuenta que hay buenas razones para considerar este manejo del contradictorio como regla y como excepción, por ejemplo, atendiendo al grado de afectación que implique a los derechos y bienes de la contraparte. Por ejemplo, una anotación de la demanda, uno podría decir a priori que no afecta o no es muy gravosa en los efectos que pueda tener la contraparte. Ahí, por ejemplo, podría abrirse el contradictorio sin ningún problema, o una medida de secuestro de bienes de repente podría ser, ¿no? Pero piensen ustedes en un embargo en forma de intervención en administración. Están en una empresa, la contraparte, y llega la parte demandante con todo su interventor, administrador, y toma la administración del bien. Y nunca esta persona ha tenido la oportunidad de escuchar, sobre todo que estamos hablando de empresas o instituciones que están constantemente en actividad económica. Cambiar toda la dirección o la administración puede generar un impacto terrible en una empresa. Por ejemplo, en esa medida, con más razón, debería ser el contradictorio previo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo ahí de no escuchar a la contraparte? Estamos hablando de personas jurídicas, ¿no? Que normalmente tienen bienes y derechos que eventualmente podrían garantizar algún tipo de cumplimiento de decisión final, que es lo que aseguran las medidas cautelares, ¿no? O sea, la idea es buscar un equilibrio entre la finalidad de las medidas cautelares, asegurar la efectividad de la decisión final, y la armonía con el respeto al contradictorio, ¿no? Creo que sí es posible buscar un modelo, como alguna vez tuve la oportunidad de escribir, un modelo equilibrado entre la importancia de los fines de la tutela cautelar, cual sea, y el respeto al principio del contradictorio. Ahora toquemos un poco el tema del contradictorio diferido, ¿no? En la doctrina se le suele llamar así. Sí. Nuestra regulación normativa sobre dictar medidas cautelares en inaudita altera pars colisiona con el principio del contradictorio y también con el derecho a la defensa. Okay. Por ejemplo, en la misma noción de proceso, ¿no? Nosotros tenemos los procesos declarativos, procesos ejecutivos, cada uno con sus vías procedimentales. Pero cuando el legislador denomina establece reglas sobre las medidas cautelares, pues lo titula ahí proceso cautelar. Cualquier investigador mínimo con mínima rigurosidad de nuestra ley procesal se dará cuenta que este trámite reservado hace que cueste mucho considerar que nuestro tipo de tutela juvenil sea considerado como un proceso como tal. Un profesor bastante conocido en Italia, Fasalari, decía que el proceso es un procedimiento en contradictorio. No es cualquier tipo de procedimiento. La base del proceso judicial es la contradicción, ¿no? Calamandrei decía esto, que es el elemento dialéctico del proceso, que permite generar esta dinámica entre la tesis, antítesis, síntesis, ¿no? El diálogo en buena cuenta de los participantes en la toma de una decisión, ¿no? Entonces, creería que esta característica que tenemos del tipo de los procesos no penales, comenzando por el Código Procesal Civil, no hace un favor a la comprensión de un proceso que aspira a ser compatible con un modelo constitucional. Todos los procesos deben ser sensibles a las garantías fundamentales y creo que no hay razones tan fuertes para diferir o en todo caso para establecer la única regla. No hay ninguna excepción en el proceso civil. El demandado no tiene ninguna opción. Siempre va a ser afectado sus bienes de manera sorpresiva, derecho y bienes, ¿no? Entonces eso es lo que
hace difícilmente compatible nuestro modelo de tutela cautelar con las garantías que propone nuestra Constitución. Garantías constitucionales, claro. Y finalmente, ya para ir cerrando nuestra entrevista y este tema del contradictorio, según el proyecto del nuevo Código Procesal Civil, ¿qué modelo procesal del Civil Law cree que influyó para reformar este procedimiento cautelar? Bueno, los más prestigiosos sistemas procesales, España, Italia, Francia, consideran que toda la medida cautelar regla es audiatur altera parte, escuchar la contraparte. Y la excepción, el solicitante tendrá que ofrecer buenas razones que hagan tan necesarias diferirlas, pero siempre a modo de excepción. El modelo del proyecto del Código Procesal Civil justamente asume esta lógica de regla, siempre escuchar a la contraparte. Ya esto dependerá de las formas. Una cosa es el modelo y otra son las formas. Puede convocarse una vista, una audiencia, como pasa en los procesos penales, por ejemplo. Si se va a disponer la detención de una persona, se convoca una audiencia, ¿no? Y en los procesos no penales puede también convocarse una audiencia, o si quieren bajo una forma más escrita, que de repente a veces estamos bastante arraigados a eso, se puede, pues en el proyecto de reforma se dice que se ponga en conocimiento a la contraparte con un determinado tiempo, con o sin su contestación, el juez resolverá. También se puede apelar a esta forma, dependerá, digo, de la opción del legislador, pero que siempre, indistintamente que sea bajo la forma oral en una audiencia o bajo la forma escrita corriéndose traslado, debe considerarse a la contraparte, que es parte en el proceso. El proceso es un lugar común en donde participan tres sujetos, el demandante y el demandado y el decisor. No puede admitirse un proceso casi como administrativo en la que está solo el solicitante y el decisor. Y el demandado que nunca ha participado será respetarse bien. Entonces creo que es más que sencillo de entender que este modelo de tutela cautelar que tenemos y el proyecto de reforma busca también mejorar en esa misma línea, ¿no? Porque creo que ya no resistimos más el hecho de que, aunque se sustenten temores y miedos, diría no tan fundados, en algunos casos sí, pero que esto no implique pues que sacrifiquemos el contradictorio solo porque el solicitante pide la afectación del derecho de la contraparte, que también, por supuesto, que tiene su derecho, ¿no? Pero que la contraparte también importa. Sí. Okay. Sí, doctor. Entonces, no me queda nada más que agradecerle. Muchísimas gracias por responder todas nuestras preguntas, por informarnos un poco más sobre este tema del contradictorio previo, cómo es la regulación de nuestro trámite en medidas cautelares aquí y en el derecho comparado. Ha sido una charla muy interesante. Falta mucho todavía por estudiar sobre esto, comentar, pero no sé si le gustaría a usted ahorita decir unas palabras a nuestra audiencia sobre este tema de medidas cautelares. Sí, creería que aunque a veces uno está en un estado de normalización de los temas, ¿no? A veces por la práctica, por la misma legislación, creo que deberíamos comenzar a repensar las instituciones. Este es un lugar común en donde podríamos comenzar a reflexionar sobre la conveniencia de este trámite cautelar que tenemos en el Perú. Discutir las razones en favor o en contra creo que hacen las mejores decisiones y bueno, siempre en beneficio de la sociedad, de los justiciables, al fin y al cabo. Ese creo que el objetivo final tanto de teóricos, académicos como también de legisladores. Muchísimas gracias, doctor. Estamos muy contentos de haberlo tenido en esta oportunidad aquí, contándonos sobre el contradictorio previo. Así que también quiero aprovechar para contarles una muy buena noticia. Este libro, La tutela civil de los derechos de Adolfo Di Maio, un italiano, justo que estábamos comentando el tema de también la doctrina y todo este tema del derecho comparado, sobre todo en Italia. Este es un libro del italiano Adolfo Di Maio que pueden todavía obtenerlo gratis si se inscriben en el nuevo curso especializado en medidas cautelares que inicia el 17 de septiembre. No se olviden que hasta ese mismo día se ha extendido la promoción para obtener este libro por la gran acogida que estamos teniendo con este nuevo curso. No me queda más que agradecerles por haber esperado y haber también estado junto a nosotros en esta entrevista a lo largo de toda ella y haberse quedado hasta el final. Nos vemos en nuestros canales oficiales de Facebook, YouTube y TikTok.